Ok, ahora están ingresando, Carlos. Muy bien, entonces yo estaré dando la bienvenida, después iniciamos con la clase, Carlos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a los quienes están presentes hasta el momento. Gusto tenernos acá nuevamente en una clase más. Hoy estamos con Carlos, quien nos estará profundizando el tema de factorización de polinomios. Carlos, bienvenido a la clase. Gracias por compartir este tema con todos nosotros. Y pues estaremos tomando nota. Y recuerden que pues al finalizar el curso, este será grabado en la plataforma, en su sección estudiantil, para que si lo pueden, lo quieren o desean volverlo a ver o tomar nota del mismo y realizar algún ensayo, lo pueden volver a ver. Y así enviarlo para alguna evaluación y obtener créditos en su programa. Bienvenido, Carlos, y es el tiempo es suyo. Hasta adelante. Está en mute, Carlos, en mudo el micrófono. Gracias. Ok, gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los presentes. El día de hoy nos vamos a enfocar en la factorización de polinomios. Mi nombre es Carlos y voy a ser su tutor el día de hoy. Primero que todo, vamos a ver un poco lo que se refiere a una factorización. Básicamente es una expresión o factorizar, que es la acción, una expresión algebraica, es hallar dos o más factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta. La factorización puede considerarse como la operación inversa a la multiplicación, pues se buscan los factores de un producto dado. ¿Qué quiere decir esto? Una factorización es básicamente la inversa de un resultado final. ¿Ok? Por ejemplo, palabras claves acá. A mí me gusta mucho tomar en cuenta eso. La palabra factor o factores en plural. ¿Ok? Cuando yo tengo una expresión, por ejemplo, 2 por 3, que va a ser igual a 6, esto tiene mucho de lo que se mencionó previamente. ¿Ok? 6 es mi respuesta final de mi operación previa. 2 y 3 representan los factores, que son esos dos valores que yo puedo multiplicar para obtener 6. ¿Ok? En un estado muy simple y muy práctico, una factorización puede considerarse como escribir 2 como una expresión 2 por 3, o escribir, perdón, 6 como una expresión 2 por 3. Y esto aplica para todas las multiplicaciones que podamos imaginar. Claro, nos vamos a enfocar un poco más en expresiones algebraicas, en ecuaciones de grado 1, grado 2 y sucesivamente. Cualquier pregunta que tengan, me lo van dejando saber. Primero, vamos a enfocarnos en el aspecto de cuáles son los objetivos de esta sesión. Lo primero es que ustedes puedan definir lo que es un factor, lo que es una factorización y además de conocer la cantidad de factores primos que puede tener un polinomio factorizado. Descomponer en factores, polinomios que tengan un factor común, sea un monomio o un polinomio. ¿Ok? Vamos a descubrir un poco de este concepto. Un monomio suele ser una expresión que tiene una sola variable. Por ejemplo, la expresión x más 1. Un polinomio suele ser una expresión que tiene más variables con un grado de valor. Por ejemplo, digamos que tenemos la expresión x al cuadrado más x más 1. ¿Ok? A mayor cantidad de valores o variables, esto puede cambiar. Monomio, trinomio, polinomio y así sucesivamente. Un poco parecido como lo que encontramos en geometría de los polígonos. Muy importante tomar en cuenta que estos dos conceptos no están directamente relacionados. Cuando vamos a factorizar polinomios, que es nuestro objetivo número 3, con los que al agrupar diferentes términos se puede obtener un factor común. Esta es otra palabra clave. Así como suena, un factor común es ese valor que yo voy a tener dentro de una expresión que se repite constantemente. Un ejemplo muy claro de esto puede ser el siguiente. Vamos a decir que tenemos la expresión 4x más 2. Un factor común. Recordemos acá la palabra clave. Aquí hay dos palabras claves. Factor. Como vimos previamente, un factor básicamente es lo que viene de un producto, una multiplicación entre dos términos. ¿Ok? Y común suele ser un valor que se repite en otros términos. Por ejemplo, la manera práctica de determinar factores comunes suele ser utilizando el mínimo común múltiplo para obtener los factores que se repiten dentro de un polinomio o un monomio.
En este caso, podemos diferenciar la siguiente forma. Es un ejercicio muy interesante. Yo debo pensar en los valores que yo pueda multiplicar, números que pueda multiplicar que me den 4. ¿Ok? Aquí vamos a ver mucho en el factor en relación con números primos, que se refiere a la siguiente forma. Yo puedo obtener 4 al multiplicar 1 por 4. Entonces ya yo sé que 1 y 4 son factor de 4. ¿Qué otro número yo puedo utilizar para obtener 4? Bueno, 2. Aunque yo haga 2 por 2, es el 2 que se repite como un único factor. Ahora voy con el número 2. Misma pregunta. ¿Qué números yo puedo multiplicar? Dos números que me puedan dar 2. Tengo 1 y 2. Así como nos podemos dar cuenta, el 1 siempre va a ser un factor en todos los números. No importa qué tan grande sea, en este caso siempre va a ser el 1. Siempre va a ser el 1 y ese mismo número. Ya en este aspecto yo puedo determinar cuál va a ser ese factor que se repite. Va a ser el 2, porque está en ambos términos. Ya yo determino cuál es el factor común. ¿Qué se supone que hago yo con esto? Bueno, una vez que yo sé este factor común, yo lo que hago es dividir mi expresión por ese 2. Al yo hacer eso, voy a obtener una expresión x más 1. Pero eso no lo voy a hacer arbitrariamente. No necesariamente yo lo que busco es que esto sea así, arbitrario. Voy a descomponer, voy a reescribir la ecuación de otra forma para obtener un posible resultado. Si tengo x más 1, yo debo colocar ese factor que yo utilicé para colocarlo acá haciendo el 2. Muy importante, revisar. Luego por experiencia, ¿por qué? Porque aquí, compañeros, me faltó este 2 acá. Entonces, al yo tener la expresión de esta forma, básicamente yo factoricé una expresión, ¿verdad? De una manera distinta. ¿Representa el mismo valor? Sí. ¿Ok? ¿Y cómo yo puedo estar seguro que una factorización por factor común es correcta? Porque si yo multiplico 2 por 2x y 2 por 1, yo voy a obtener exactamente mi ecuación o expresión original, sin ningún tipo de cambio o alteración. ¿Ok? Lo que nos demuestra que la factorización lo que nos permite es reescribir una expresión o una ecuación para obtener o analizar un comportamiento. Este tipo de prácticas o técnicas se utilizan mucho para ecuaciones de grado 2, ya sea para graficar, para obtener los ceros de una función, es una manera de hacerlo, y en matemáticas más avanzadas se utiliza mucho en cálculo diferencial y en ecuaciones diferenciales. Reorganizar ecuaciones de gran extensión, ¿verdad? Para obtener un resultado específico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ir mucho más a detalle en cada uno de estos objetivos. ¿Ok? Para el objetivo 4 vamos a factorizar polinomios utilizando las identidades notables que se estudiaron o se mencionaron previamente. El objetivo número 5 consiste en descomponer en factores, como se utilizó previamente, se explicó previamente en el objetivo número 3, utilizando el método de las aspas. Y por último, factorizar polinomios empleando la división sintética. ¿Ok? Todos estos aspectos representan una técnica, una forma de que podemos obtener un resultado. Eso es exactamente lo que buscamos, aprender múltiples métodos, porque eventualmente los métodos van a ser utilizados dependiendo de cómo nosotros nos sintamos más cómodos. ¿Ok? Vamos a pensar un poco más en esto. En aspectos claves, cuando nosotros utilizamos expresiones algebraicas, debemos saber cómo se deben nombrar, cómo se deben utilizar. Una expresión algebraica o sus propiedades suelen ser operaciones en las que nosotros vamos a resolver problemas en distintos contextos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la factorización para resolver operaciones algebraicas de gran extensión para obtener valores y aspectos muy específicos. ¿Ok? Vamos a estudiar un poco lo que se refiere a la factorización. Como mencionado previamente, en el caso previo, cuando se habla de factorizar, una expresión algebraica consiste en hallar dos o más factores, cuyo producto sea igual a la expresión propuesta. Por ejemplo, tenemos el número 15. Esto aplica para todas las multiplicaciones, ¿ok?
Tengo acá el número 15. Entonces, el número 15 que yo tengo acá, yo debo pensar en dos números que yo pueda multiplicar que me den ese 15. Pensamos en el 3, pensamos en el 5. ¿Cuántos factores tengo acá? Dos, porque necesito dos números. Otra manera de plantearlo y de pensarlo de esta forma. Voy a tener el número 15 y voy a pensar en un número que yo pueda multiplicar que me vaya a dar ese 15. Como un ejemplo claro de esto, siempre el 1 y el mismo representan ese factor. ¿Ok? Esa es la manera en que nosotros podemos escribir dos factores de dos tipos. Otro ejemplo clave que podemos tener acá en estos casos se refiere a la siguiente expresión, 14 por A por B. ¿Ok? En este aspecto te vamos a tener el número 2, el número 7 y las variables. ¿Ok? Podemos escribirlo como 2 por 7, que es 14, justo acá, y A por B, que representan las variables. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis muy importante acá con respecto a las variables. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solemos pensar que las variables suelen tener un cambio en nuestra factorización. Realmente no. Le voy a poner un ejemplo claro. Si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Digamos que yo tengo la siguiente expresión. Digamos que yo tengo x, z más yz. ¿Ok? En ese aspecto yo tengo dos factores que se repiten, siendo z. Yo no los combino independientemente. La multiplicación a mí me permite enlazar dos factores, pero la suma es lo que los separa. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando utilizamos factores comunes, los signos van a ser muy importantes. ¿Ok? Volviendo a los ejemplos, tenemos el ejemplo número 3. Digamos que tenemos la expresión 5x más 5y. Muy parecido en el caso de la z, siendo el valor distinto. Ahora, ese valor 5 en este caso representa un factor común. ¿Por qué es común? Porque mis dos expresiones tienen ese valor o tienen un valor que es factor en este caso. ¿Qué hacemos nosotros acá? Una manera muy práctica de verlo es, básicamente, yo voy a sacar ambos o el 5 de la expresión para crear una multiplicación, donde entre paréntesis voy a poner las variables x y y que multiplican ese 5. Ahora, muchos podemos tener la incertidumbre de pensar o decir, ok, pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto es correcto? En el caso de que no pensemos que estamos inventando o creando algo extraño, la forma más práctica de estar seguros de esto es si yo multiplico 5 por x, si multiplico 5 por y. Si yo multiplico 5 por x, voy a tener 5x. Mantengo el signo positivo, eso no cambia en absoluto. Y multiplico 5 por y, dándome 5. Esa es la manera práctica de nosotros volver y de construir un factor común que ya trabajamos previamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Seguimos No, entonces. Vamos a trabajar con los tipos de factorización. Vamos a empezar con uno de mis favoritos, honestamente. Creo que es el que más se va a utilizar, que más se va a trabajar en este caso, al corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es el factor común. El factor común, básicamente, es buscar ese valor que se repite en una expresión. No necesariamente estamos buscando el mismo número. Por ejemplo, yo puedo tener una fracción 6x más 4y más 12. Entonces aquí podemos pensar que no hay un factor común en todos, pero la realidad es que sí lo hay, porque recordemos que lo que buscamos es un factor. ¿Ok? Ese número que yo multiplico, ¿verdad? Que me da una expresión distinta. Por ejemplo, tanto 6 como 4 como 2 son números pares. Ya por defecto yo puedo saber que ahí tengo un factor común. Esa es una manera muy práctica también de determinar números pares y números impares. Entre números pares todos tienen un factor, por lo menos uno. Entre números impares también. ¿Ok? En este caso, si yo pienso las formas que yo puedo obtener 6, yo puedo pensar
Por ejemplo, que 2 por 3 es 6. Para 4, puedo pensar 1 por 4, puedo pensar también 2 por 2. Para el 2, nada más existe una forma, que es 2 por 1. Va a ser igual a 2. ¿Cuál es mi factor común acá? Si lo pensamos, va a ser el 2. Se repite aquí, se repite una vez aquí y se repite otra vez aquí. ¿Qué hago yo una vez que determino dicho factor común? Puedo reescribir la ecuación de la siguiente forma. Bueno, la expresión de la siguiente forma. 2 que multiplica a 2 que divide a 6, 3x. 2 que divide a 4, más 2y, más z. ¿Ok? Esta es una factorización a través de un factor común. Un valor que está directamente relacionado con cada uno de los términos de mi expresión, yo puedo reescribirlo de otra manera. ¿Cuál es el objetivo? Como les mencioné previamente, eso va a depender muchísimo del tipo de ejercicio. De momento, nos vamos a enfocar en factorizar una expresión hasta su máximo valor factorizable. ¿Ok? Hasta lo máximo, lo más que podamos. Ahora, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer acá? Todos sus términos van a ser representados de esta forma. Y en este caso, ya tenemos una factorización. ¿Ok? Como mencionamos previamente, el objetivo siempre debe ser determinar la expresión en el factor común y luego dividir todo el binomio o polinomio, en este caso tenemos un polinomio, dado entre dicho factor, indicando la factorización como el producto del factor común por el cociente obtenido. ¿Ok? Una manera más práctica de verlo. Una vez que yo sé dicho factor común, voy a tomar ese valor y lo voy a dividir por cada uno de los términos de mi expresión. Mi objetivo es básicamente reescribirlos de una manera distinta, pero que representan al final el mismo valor. ¿Cómo estoy seguro de eso? Si 2 multiplica 3x es 6x. Si 2 multiplica 2y es 4y. Si 2 multiplica z es 2z. Esa es la manera en que puedo relacionar. Un ejemplo, otro ejemplo realmente. Veamos esta expresión. ¿Ok? Tenemos la expresión 4ab más 10ac. ¿Ok? En este caso, yo debo pensar en los valores que se repiten, los factores que van a estar constantemente en varios términos de mi expresión. Voy a tener el factor común de a. Por lo tanto, yo puedo reescribir esa expresión en base a eso. Como no tengo un número, sino una variable, ¿ok? Yo puedo reescribirlo de esa forma. Puedo dividir todo por a, básicamente, o puedo sacar los dos valores de a o el valor de a del otro lado, obteniendo esta expresión. A por 4b más a por 10. A que multiplica todo lo que tenemos acá dentro del paréntesis. Ahora, ¿es todo mi factor común? No. ¿Por qué? Porque también tengo dos valores numéricos, 4 y 10. ¿Ok? Dichos valores numéricos también pueden ser factorizables. Si yo pienso nuevamente en los factores de 4, voy a tener 1, voy a tener 4, voy a tener 2. Para el 10, voy a tener 1, siempre es el 1, el mismo, siendo 10, y dos números que yo puedo multiplicar que me den 10, 2 y 5. ¿Ok? ¿Qué me significa eso a mí? Que de esta manera yo puedo ubicar cuál es ese factor común, siendo 2, nuevamente. Muy importante, ¿puedo tener más de un factor común? Sí. ¿Qué debo hacer si tengo más de un factor común? Debo escoger el factor más grande. ¿Ok? Más grande. Siempre buscamos el factor más grande. Una vez que yo sé cuál es mi factor común y reescribo mi operación de esta manera, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que este valor y este valor van a ser divididos por 2. Y ese valor común va a pasar fuera del paréntesis. Siendo 4 dividido por 2, dándome 2b, y el c dividido por 2, dándome 5b.
C, teniendo fuera del paréntesis el factor de 2A. ¿Ok? Esto se suele hacer porque puedo seguir factorizando. Es muy importante tomar en cuenta eso porque la factorización se hace hasta, mira, hasta el máximo, lo más que podamos factorizar. Siempre va a haber un punto donde no hay manera, donde nos encontramos, no sé, con un laberinto, por ejemplo. En este caso es ese. ¿Por qué? Porque si yo veo los factores de 2, son 2 y 1. Si veo 5, es 1 y 5. Y no hay factores en común. Muchos podremos pensar, pero uno es uno, pero no puedo hacer nada con eso, porque si saco el uno, básicamente no reescribo nada. Entonces, siempre es importante. ¿Ok? Con la práctica y con el ejercicio van a poder ser capaces de entender y sacar valores sin utilizar tablas de este tipo. Pero mientras practican y aprenden este tipo de estrategias, les recomiendo mucho que se acostumbren a hacer estas pequeñas listas porque les ayuda a tener un orden de los factores y les garantiza de alguna forma evitar o minimizar errores. Vamos entonces con la siguiente parte. Ahora vamos con lo que se conoce como la agrupación de términos. Algunos polinomios no suelen tener un factor común. Esto pasa mucho. Por ejemplo, cuando tengo un valor par y un valor impar, no tengo factores comunes ahí. Pero en este caso puede ocurrir que grupos de términos tengan cierto factor común, una variable, un valor negativo, un valor positivo. Cuando nosotros los agrupamos y factorizamos cada grupo, puede resultar en un factor común para todos los grupos de polinomios. Esto se conoce como agrupación de términos o básicamente combinar términos semejantes. Un ejemplo muy clave, este que tenemos acá. Vamos a decir que tenemos la expresión siguiente. Tenemos AX más 2A más BX más 2B. ¿Qué notamos en este caso? En este caso no tenemos un factor común del todo, no en todos los términos. ¿Ok? Entonces, como no sucede eso, no podemos sacarlo en general. Pero si somos detallistas acá, podemos notar que tengo que X y esta X sí son un factor común. A su vez, voy a tener que aquí tengo 2 y 2, otro factor común. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando esto ocurre? ¿De qué manera? Yo debo reescribir. Por eso utilizamos el término agrupación, porque vamos a reescribir la expresión de manera de que juntamos todos aquellos valores que tengan un factor común, generándome esta expresión que tengo acá. Ahora, ¿por qué en paréntesis? Porque de esa manera yo estoy haciendo la relación de que estos dos términos son factores comunes. Para el primer término tengo X, para el segundo término tengo 2. En esos dos casos. ¿Y qué debemos hacer cuando esto ocurre? Primero que todo, debemos empezar a factorizar. Voy a reescribirlo desde un principio. Teníamos en la página previa el valor de AX más BX más 2A más 2B, teniendo estos dos dentro de paréntesis. ¿Cuál va a ser mi factor común? Para el primero, el valor que se repite en los dos términos. ¿Cuál va a ser ese valor? X. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Vamos a sacar esa X, pero no vamos a sacar las dos, necesitamos una. ¿Por qué una? Que si yo saco una, puedo reescribirlo de esta manera. X por A más B, de esta forma. Porque tiene sentido, nuevamente, esa es una manera de verificar nuestro trabajo también. X por A, X por B, de esta forma. Una vez que yo lo reescribo de esta forma, voy a obtener exactamente la expresión previa. Por eso es que cuando factorizamos se dice mucho que vamos a la inversa. Para la otra expresión, debemos pensar otra vez en el factor común. Tengo 2. 2A más 2B. ¿Qué hacemos acá? Bueno, ¿cuál es mi factor común aquí? Voy a escribir aquí arriba. 2. ¿Qué hacemos con respecto a eso? Bueno, dividimos 2 a cada valor
y saco el 2, teniendo 2 por A más B, de esta forma. ¿Ok? De esta manera. Ahora, ¿qué es lo clave acá? Yo reescribí esta expresión bajo la agrupación de términos. Reescribí mi polinomio o mi ecuación original de una manera que yo pude obtener esto. Si yo dejaba la expresión como estaba previamente, quizás, solamente quizás, no hubiese podido reconocer esa factorización. Ese es un tipo de metodología que debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Que es como el paso final de esta técnica. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos este tipo de factores, nosotros tenemos que ser muy analíticos. Porque en la mayoría de los casos suele pensar que ya no hay más nada que hacer, pero no es el caso. Porque recuerden que un factor es lo que se ocurre entre una multiplicación. Aquí yo tengo una multiplicación. Un factor A por un factor B, o un factor 1 por un factor 2, igual acá. Ahora, la pregunta debe ser, ¿hay un factor común entre todo este polinomio que está acá? La respuesta a eso es sí. ¿Por qué? Porque tengo X por A más B. ¿Ok? En el otro término tengo 2 por A más B. ¿Cuál es ese factor común? A más B. Aunque se ve extraño y parezca raro que una suma sea un factor, sí lo es por el simple hecho de que es una propiedad distributiva. Esto multiplica. Esto se puede tratar como un único factor. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Vamos a sacar ese factor común. ¿Qué hacemos? Bueno, como nuestro factor común es A más B, yo voy a dividir A más B para cada uno y voy a crear una multiplicación. Generándome lo siguiente. A más B por, este se me simplifica con este, un paréntesis muy importante, X, esta X que tengo acá, más el signo, nunca olvidarlo, 2. Porque esto se me simplifica. Y ya de ahí tengo mi factorización final. ¿Ok? Paso a paso. Si contamos, utilizamos o realizamos entre 2 y 3 pasos, bueno, entre 3 y 4 pasos para obtener este resultado. ¿Ok? Esto viene resultante de que A más B es otro factor común del polinomio. Por lo tanto, se factorizó de esta manera, dándonos como resultado final A más B por X más 2. Ahora, ¿cómo yo voy a estar seguro si esto es correcto? Esto es lo bonito de la factorización, que nosotros mismos podemos verificar si es correcto. Yo aquí, una vez que tengo esta expresión, yo puedo hacer una propiedad distributiva. X por A, X por B, 2 por A, 2 por B. ¿Okay? ¿Qué me va a generar a mí eso? Bueno, X por A va a ser igual a AX, X por B va a ser igual a BX, 2 por A va a ser igual a 2A, y 2 por B va a ser igual a 2B. Y todo que está acá se suma. ¿Por qué? Porque los signos son positivos. Hicimos todo ese paso previamente para reescribir una expresión o una ecuación, en este caso es una expresión, de una manera en que podamos sacarle provecho. Dado que solamente nos enfocamos en factorizar hasta el mínimo posible, este va a ser nuestro resultado final. Ahora, vamos a trabajar lo que se le conoce como diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados básicamente es igual al producto de dos binomios conjugados formados por las raíces cuadradas de los términos de esta diferencia. Siempre teniendo en cuenta que los términos simétricos de los binomios conjugados deben corresponder a la raíz cuadrada del sustraendo en la diferencia de cuadrados. Eso a nuestro corazón suele parecer un poco complejo. Pero realmente son términos matemáticos que quiero que tomen en cuenta y que conozcan esta definición para que la tengan muy claro. ¿Cómo se ve esto?
Se va a ver así, ¿ok? Ya aquí estamos hablando de valores al cuadrado. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros tenemos que organizar esta información de una manera que tenga sentido, ¿ok? ¿Cómo nosotros hacemos esto? Vamos a determinar los factores a través de raíces cuadradas. Aquí voy a separar este término y vamos a separar este término, ¿ok? Tomemos en cuenta que hay un signo negativo. Voy a tener 9 al cuadrado. Si recordamos la definición, buscamos un valor simétrico, ¿ok? A través de raíces cuadradas, ¿ok? ¿Qué hago yo acá? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Eso va a ser 3. ¿Cuál va a ser la raíz cuadrada de cualquier número al cuadrado? Podemos verlo también por separado. Raíz de 9, 3. Yo voy a tener la raíz cuadrada de a al cuadrado. Recordemos algo, todo valor que esté dentro de una raíz elevado al cuadrado va a ser igual a ese valor, dándome el valor de a. Como resultado, voy a tener 3a. De esta manera. Eso lo hacemos para el primer término. Para el segundo término, sin tomar en cuenta el signo negativo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos 16 b al cuadrado y voy a tomar la raíz cuadrada de cada término. Raíz cuadrada de 16 va a ser igual a 4. Raíz cuadrada de b al cuadrado va a ser igual a b. Al yo reescribirlo, voy a tener 4b de esta forma. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? Que es la pregunta. Lo que yo tengo acá, básicamente, son valores cuadráticos. ¿Ok? Y buscamos la raíz cuadrada de cada uno de estos valores porque por teorema voy a tener la siguiente expresión. Si yo tengo a menos b al cuadrado, de esta forma, esto va a ser igual a menos b por a más b. El orden entre cuál es positivo y cuál es negativo entre cada factor no hace mucha diferencia. Pero lo que yo busco es reescribir esta expresión como una expresión de raíz, de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo tengo la expresión escrita de esta forma, la puedo representar bajo teorema de esta forma. Y a su vez, puedo aplicar dicho teorema presentado previamente. Esta es una forma muy mecánica de factorizar. Muy importante acá, amigos y amigas. Este tipo de ejercicios son muy específicos. Siempre debemos estar conscientes que lo que buscamos acá es obtener un resultado muy específico. ¿Ok? Se aplican y las factorizaciones se aplican de acuerdo al caso que tengamos. ¿Ok? No todos los casos se pueden aplicar. Por eso tenemos una lista de técnicas y de formas de factorizar. ¿Ok? Ya al final, lo que nosotros vamos a hacer al aplicar dicho teorema va a ser lo siguiente. Bueno, va a ser básicamente lo que tenemos acá. 3a más 4b por 3a menos 4b. ¿Ok? Se aplica de esa forma. ¿Cuál es el paso 1 siempre? Factorizar en base a cada término. Raíz aquí, raíz aquí. ¿Cuál es mi paso 2? Que ya se aplica. La raíz de esta expresión y la raíz de esta expresión. ¿Cuál es el paso 4? Obtener el binomio conjugados multiplicando raíz por su diferencia. Lo que nos genera el valor factorizado. Ya una vez que obtenemos dicho valor factorizado, no hay nada que nosotros debamos hacer a partir de ese punto. Avanzamos entonces. Ahora vamos a mencionar uno que se conoce como trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Un trinomio cuadrado perfecto básicamente representa una cantidad y suele ser perfecta cuando sus raíces cuadradas son racionales. Al elevar un binomio cuadrado se obtiene un trinomio. Este se denomina trinomio cuadrado perfecto, ya que se obtiene al elevar
al cuadrado el binomio A más. ¿Qué quiere decir? Muy parecido a lo que se trabajó previamente. Tengo A más B de esta forma al cuadrado. Y esto se representa como una ley, que a mí me gusta trabajarlo así. El primer valor al cuadrado, el primero siendo este, más el doble del primero por el segundo, 2 por A por B, más el segundo al cuadrado. Eso es una forma no tan mecánica de recordar este tipo de información. ¿Por qué es importante? Porque en muchos casos no van a tener A y B, van a tener X y Y, van a tener X y 4, van a tener cualquier valor numérico, ¿ok? Principalmente para ecuaciones. Entonces, es importante recordar este tipo de binomios porque, o este tipo de formas, porque así evitamos o reducimos la posibilidad de cometer un error. Yendo a el siguiente ejemplo, ¿ok? Vamos a buscar es el factorizar, o básicamente analizar si acá tenemos un cuadrado perfecto, que es lo importante. Aquí tenemos x al cuadrado. La raíz cuadrada del primer término siempre debe estar al cuadrado. Ya por ahí tenemos un check, que es lo que tenemos acá. El tercer término debe ser una raíz que puede darnos un valor real. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 49 va a ser 7. Eso también es un check. Por lo tanto, x cuadrado y 49 son cuadrados perfectos. Y ambos términos deben tener signos positivos. Y si pensamos en el valor del centro, como este es 7, como este es x, podemos evaluar este valor, que debe venir de la siguiente forma. El doble del primero, que es x, por el segundo, que es 7. ¿Qué nos va a dar eso? ¿No? Nos va a dar 14x de esta forma. Ya de esa forma yo puedo saber con precisión que esto es un cuadrado perfecto. ¿Ok? No todas las expresiones de este tipo van a ser cuadrados perfectos. Para eso, bueno, es algo que vamos a trabajar mucho más adelante, ¿ok? Pero no todas van a ser expresiones con cuadrado perfecto. Otro caso que podemos tener acá, un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Ok? Esto suele ser el resultado del producto de dos binomios con un término común, que se le conoce como trinomio de la forma previamente mencionada, cuyo primer término va a ser un cuadrado perfecto, un x al cuadrado. El segundo término tiene un factor igual a la raíz cuadrada positiva del primero. Y el tercer término es independiente de la letra del primer término. Ok. ¿Cómo se traduce esta información? Digamos que tenemos la siguiente expresión. X al cuadrado más 5x más 6. Si analizamos el ejercicio previamente mencionado, ¿ok? De la forma previa tenemos una raíz cuadrada. Eso es un cuadrado perfecto. Parte de. Pero el tercer término no lo es. ¿Por qué? Porque si yo hago raíz de 6, no voy a tener un valor entero, voy a tener un valor decimal o un valor radical, realmente. Entonces, ya por ahí estoy empezando a entender que van a haber ciertos tipos de cálculo. Se debe obtener dos binomios cuyo primer término sea x. O sea, ¿qué quiere decir eso? La raíz cuadrada del primer término va a representar un trinomio. ¿Ok? Y esto me va a presentar a mí otro tipo de factorización. Que ahora, siempre se deben buscar segundos términos que deben ser dos números cuyo producto sean 6 y el término independiente y cuya suma del coeficiente sea x. ¿Cómo se escribe esto? Me gusta verlo así. Esto puede ser muy directo. Directamente, cuando yo tengo un trinomio de este tipo, yo voy a tener una factorización. X, un paréntesis, y X y otro paréntesis. Donde va a sumar o restar dependiendo del signo. En este caso es pura suma. Voy a tener X más, X más. Ahora, ¿cuál va a ser ese valor que va aquí y ese valor que va aquí? Utilizamos este término. Yo debo pensar dos números que yo pueda multiplicar que me den 6 y cuya suma sea
con valores negativos o únicamente positivos me dé 5. ¿Ok? Pienso, ¿qué números puedo multiplicar que me den 6? Bueno, tengo 1 por 6, que es 6. Y tengo 2 por 3, que también es 6. ¿Cuáles me pueden servir? Bueno, puedo intentarlo. Si yo multiplico 1 por 6 es 6, pero ahora, si yo sumo 1 y 6, es 7. Ya esto no me sirve. Pienso en el siguiente. 2 y 3. 2 y 3 son 6. Funciona. Ahora pienso. 2 más 3 será igual a 5. ¿Ok? ¿Tiene sentido para mi caso? Sí. Porque esto me funciona y este me funciona. Ahora, una vez que yo conozco esta información, ¿qué se supone que yo debo hacer? Esos valores 2 y 3 van a representar los valores que van a ir al final de mi factorización de esta forma. Siendo que x más 2 por x más 3 es la factorización completa del trinomio que se presentó previamente. Es muy importante tomar en cuenta que esto es muy versátil y es una manera práctica de hacer factorizaciones mucho más rápido. Vamos a la siguiente parte. Como se mencionó previamente, el producto de 6 va a ser positivo, lo que indica que ambos términos deben ser positivos. O negativos, porque puedes tener una suma de números negativos. Además, perdón, la suma también suele ser positiva, por lo que ambos deben serlo. En este caso, los números buscados, como se mencionó previamente, van a ser 2 y 3, ya que los productos de esto da 6 y la suma de los mismos da 5, siendo como resultado final que x al cuadrado más 5x más 6 va a ser igual a x más 2 por x más 3. Ahora vamos a ver otro tipo de trinomio. Este tipo de trinomios de este tipo suelen venir de multiplicar dos binomios, donde los términos de los binomios son semejantes a los términos del otro. Básicamente, se va a ver de esta forma. Una forma práctica de resolverlo es la siguiente. Podemos convertir este trinomio en otro que tenga la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Ok? Esto suele ser posible solo si nosotros tomamos el primer coeficiente o el primer término y los modificamos. ¿Ok? Básicamente lo que yo hago es incrementar esto por un factor que yo pueda después factorizar a reversa, tomando el 5 como referencia. Al yo hacer eso, voy a tener el siguiente caso. El propósito de este caso es que los factores deben ser siempre dos binomios, cuyo primer término sea 5x. ¿Por qué? Porque es mi factor principal. Y los segundos términos deben ser dos números cuyo producto sea 15. De esta forma. Es una manera de verlo. ¿Por qué? Porque la suma entre esos dos debe darme 16. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5x por 2, 16 por 5x más 15, yo puedo tomar otro factor común, teniendo como referencia 5x más 15 y acá. Oh, vamos a regresar un momento. Ok, aquí estamos. Y teniendo también 15 para hacer fricción, teniendo también 5x más 1. Al yo factorizar, puedo factorizar nuevamente sacando otro factor común de la primera expresión, teniendo como resultado este factor. Claro, ¿qué me interesa a mí? Factorizar y quedarme únicamente con lo que está acá. Que yo alteré la ecuación multiplicando por 5. Quiere decir que ese 5 no corresponde. ¿Ok? Es una manera práctica de resolverlo cuando tenemos raíces de este tipo que nos impiden hacer cualquier tipo de factor común. ¿A razón de qué? Factor común puede ser 3 y 6. Puede ser un caso, pero no 5. Ya por ahí no podemos hacer mucho. Cuando nosotros multipliquemos un trinomio original por cualquier valor, en este caso 5, la expresión anterior, lo vamos a dividir entre 5 al final para obtener ese valor simplificado.
¿Ok? Ahora vamos a ver la suma y la diferencia de cubos. ¿Ok? Cuando se tiene una suma, una diferencia de valores cúbicos, que quiere decir a la 3, es cuando en un binomio se tiene una raíz cúbica racional. La suma de los cubos de dos términos se factoriza como el producto de los dos factores, uno de los cuales es la suma de las raíces cúbicas de estos dos términos. Y el otro es la suma de los cuadrados de las mismas raíces disminuida en su producto. ¿Qué quiere decir esto? Dicha diferencia de los cubos de los dos términos se suele factorizar como el producto de los dos factores, uno de los cuales es la diferencia de las raíces cúbicas de esos términos, y el otro es la suma de los cuadrados de las mismas raíces, incrementando ese producto. Por ejemplo, muy parecido al de raíces cuadradas, vamos a tener una raíz cúbica. Siempre vamos a tener una variable cúbica y luego vamos a tener un factor numérico. Ese valor numérico yo puedo factorizarlo a una raíz cúbica. Aquí debemos recordar mucho los productos de raíces, teniendo como ejemplo y como referencia lo siguiente. Puedo tener x a la 3. Ahora, ¿cuál es la raíz al cubo de 27? Eso va a ser 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 3 por 3 va a ser 27. ¿Ok? De esa forma, yo voy a tener una raíz cúbica de un binomio. Y ese binomio anterior va a generarme un valor al cuadrado, generándome los siguientes. X más 3 por x más 3 al cuadrado. Y esto que está acá representa un factor cuadrático, uno de los que hicimos previamente. ¿Quién me va a generar eso? El primero al cuadrado, que va a ser este que tengo acá, ¿ok? Donde voy a tener el doble del primero por el segundo. Aquí hay un pequeño error técnico, eso debe ser positivo, que tenemos acá, ¿ok? Y luego el segundo al cuadrado, de esa forma. Ahora, un par de tips y estrategias generales que es importante tomar en cuenta a la hora de hacer una factorización. Cuando se trata de, o cuando se te presenta una expresión para factorizar, debes observarla primero, analizar cada uno de los factores comunes en el caso de que tengas que factorizarlo así. Lo otro que debes tomar en cuenta es las estrategias que tienes para factorizar. Como pueden ver, hay una gran abanico de opciones y cada caso suele ser muy específico. Por eso es muy importante tomar en cuenta cada uno de estos casos a la hora de hacer una factorización, porque lamentablemente no todas las factorizaciones son implementables para el mismo caso. Los otros dos puntos que es importante tomar en cuenta es un binomio, se debe analizar si es una diferencia de cuadrados, diferencia de cubo o suma de cubos, y se factoriza según sea el caso. Si la expresión es un binomio, puede ser un trinomio en ese caso. En caso de serlo, es importante analizar el trinomio cuadrado perfecto si tiene la forma x al cuadrado más bx más c, o el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y nuevamente se debe factorizar según sea el caso. ¿Ok? Si la expresión no es un binomio ni un trinomio, puede ser un polinomio de más de 3 términos. En este caso, se debe analizar si debe factorizar la agrupación, o en caso contrario, ya pudiste haber terminado la secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros hagamos una factorización, debemos estar seguros de que no hay más nada que factorizar. Una vez que se hace dicha factorización, siempre es importante analizar cada uno de los factores obtenidos, realizando nuevamente la secuencia para así determinar cualquier factor que quede pendiente.